Bien, seguimos en Central de Informaciones. Está con nosotros en estudio el doctor Richard Soto, quien es cardiólogo de los hospitales de la Solidaridad, a propósito de la muerte que se llevó de manera muy sorpresiva a Juan Gabriel. Se habla de un infarto que habría causado una muerte súbita, pero para conocer justamente de este último punto, ¿qué es una muerte súbita? Vamos a conversar con el doctor. Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por la invitación y darme la oportunidad de poder hablar de este tema que es muy interesante y que está viéndose con mucha frecuencia, ¿no?, en los últimos tiempos. Y hoy en día, a propósito de que se lleva esta situación a la muerte de Juan Gabriel, un ícono de la música, llama también a saber quiénes podríamos estar propensos a tener una muerte súbita. La muerte súbita es definida como un desenlace fatal que ocurre abruptamente dentro de una hora de haberse iniciado síntomas que terminan en este desenlace fatal que es la muerte. Y la muerte súbita, en su gran mayoría, en casi el 90% de los casos, se debe a una enfermedad cardiovascular. Y esta enfermedad cardiovascular, de acuerdo a la edad de las personas, van a ser diferentes razones que lleven a muerte súbita. Por ejemplo, en personas por encima de los 40, 50 años con factores de riesgo asociados como sobrepeso, estrés, hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia, tabaco, es muy probable que la enfermedad coronaria o el infarto agudo de miocardio puede generar una complicación aguda como una muerte súbita en un pequeño porcentaje de grupo de pacientes como ellos. En personas más jóvenes, como ya evidenciamos claramente, en deportistas, lo que hemos visto, y también en personas del día a día, existen otras razones, ¿no?, causas genéticas difíciles de identificar en pruebas convencionales. Sí, y a propósito de deportistas, por ejemplo, hemos visto videos en donde han aparecido jugadores en plena actividad física, en fútbol, que han terminado desplomándose y fallecen. Entonces, vale aquí la preocupación, ¿no? Si vemos ese tipo de muertes en deportistas que están preparados físicamente, que reciben una alimentación sana, ¿no?, en teoría, uno que tiene una vida sedentaria donde no realiza ejercicios quizás tiene las probabilidades mayores de presentar este tipo de, todo caso, sintomatología previos, o puede fallecer súbitamente. En personas jóvenes, específicamente en deportistas, es un tema que ha salido a la luz como un tema nuevo en la parte de cardiología y los médicos especialistas en muerte súbita, que son los electrofisiólogos. Uh-huh. ¿Por qué pasa esta situación en este tipo de personas que aparentemente son saludables? Se informa de que en los últimos estudios en este grupo de pacientes deportistas de alta élite, que el alto estrés, la alta exigencia que generan, llevan a cambios internos en la estructura del corazón, del tejido muscular llamado miocardio. Esos cambios internos, esos cambios que generan fibrosis, predisponen o aumentan al desarrollo de situaciones que pueden generar en muerte súbita, precedido de algún gatillo, un factor que lleva a una arritmia maligna y que puede generar muerte súbita. Eso podemos explicar en un grupo de personas. En otro grupo de personas, deportistas también, muchas veces las pruebas o los screening que hacemos previo a que estas personas participen en este tipo de deportes salen normales. Y hay enfermedades genéticas que hay veces en las pruebas convencionales no encontramos ninguna alteración y que lamentablemente la primera manifestación es la muerte súbita. Que puede prevenir de un infarto, no puede venir en este caso de un infarto. La muerte súbita puede tener muchas causas. Uh-huh. Como repetíamos, en personas de mayor edad el infarto es la causa que desencadena la aparición de una arritmia letal maligna conocida como fibrilación ventricular o una asistolia, que genera que el corazón ya no se contraiga y esta parada cardíaca genera la muerte súbita, lleva a la muerte súbita. Y si es que no hay alguien que en ese momento pueda hacer las maniobras de reanimación cardiopulmonar de manera adecuada, lo que vamos a tener es que vamos a perder a nuestra víctima, ¿no? En el caso de Juan Gabriel se habla de que él sufrió un infarto y fallece de manera natural. ¿Es correcto utilizar ese término, fallece de manera natural, o ahí valdría llamarlo muerte súbita también? Podríamos entender que fue una muerte súbita por el tiempo tan corto desde la aparición de los síntomas hasta el desenlace fatal. Ajá. Si es que se pudo haber cuantificado el tiempo. El tema de muerte natural y no natural nos referimos básicamente a la forma como se da el desenlace. O sea, no fue una muerte por un tema violento, ¿no? Fue una muerte por una causa patológica, una enfermedad cardiovascular que llevó a esta situación.
Entonces, por eso nos referimos a una muerte natural. Una muerte no natural se refiere pues a una muerte violenta, una agresión, etcétera, cosa que no ocurrió en este caso. Si bien no existe en todo caso una sintomatología marcada para poder determinar estos casos, ¿a qué en todo caso podríamos nosotros prestarle más atención? ¿A qué tipo de aspectos en la vida cotidiana podríamos prestarle atención para evitar ser más propensos a esto, ¿no? Este tema es muy importante. Yo quiero comentarte, si hacemos una extrapolación de la estadística de muerte súbita en nuestro país, aproximadamente entre 25 a 30 personas en nuestro país sufren de muerte súbita. Si hacemos una extrapolación de la estadística internacional, y de estas 20 a 30 personas que tienen muerte súbita, muy pocas, menos del 10%, son rescatadas, debido a que no tenemos una estrategia de poder realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar y no tenemos desfibriladores cercanos para poder reanimar a la víctima. Esto hace de que los electrofisiólogos y los cardiólogos nos encontremos con un pequeño paciente de reducidos que fueron rescatados. Y este grupo de pacientes tiene que ser estudiados. Y si establecemos que no hay una causa tratable, nosotros tenemos que colocar dispositivos altamente especializados que ayuden a que estas personas en el futuro, si tienen un nuevo episodio, puedan pues automáticamente salvarse. Estos dispositivos son los cardiodefibriladores. Son dispositivos muy similares a los marcapasos que se conectan con uno o dos cables dentro del corazón. Y si esta persona tiene una muerte súbita por una arritmia ventricular, pues el aparato lo detecta e inmediatamente descarga internamente a la víctima y la revive, ¿no?, esa muerte súbita. Porque muchas personas van a casa, se acuestan y también ya no despiertan nunca más. ¿Eso también puede ser considerado como muerte súbita? Eso se ha visto en muchos casos. Hay una serie de patologías genéticas que se ha visto en diferentes zonas del mundo que tienen justamente ese tipo de manifestación, muertes súbitas que ocurren mientras las personas están durmiendo, hombres jóvenes, patologías con nombres bastante complejos o raros como el síndrome de Brugada y otro tipo de patologías, el síndrome de QT largo, QT corto, que son patologías a nivel de los canales iónicos dentro de las células miocárdicas y que cuando uno hace un electrocardiograma puede evidenciarlo, pero cuando hace un ecocardiograma u otras pruebas evidencia que el resto es normal. La clave está entonces en el screening, como hablábamos, ¿no?, en poder toda persona acudir a un médico para recibir evaluación. Y especialmente, ¿quiénes? Pues aquellas personas que tienen antecedentes de familiares con muerte súbita. Ahí quería llegar, doctor, porque usted habló de evitar, por ejemplo, el tabaco, el estrés, y ahora habla de familiares que puedan tener también esos antecedentes o hayan tenido episodios, ¿no?, con problemas cardíacos. ¿Podríamos reiterar eso, por favor, para finalizar y para que los televidentes tengan muy claro y presten atención a esto? Claro que sí, esto es muy importante, esta parte es vital. ¿Qué personas están expuestas a tener probablemente un mayor riesgo de muerte súbita? Personas que tengan familiares con este antecedente. Si yo he tenido un hermano, un primo, mi padre, ¿no?, o algún familiar con muerte súbita y especialmente a edad joven, es importante que las personas o los familiares que rodean a esta víctima tienen que hacerse una evaluación cardiológica muy detallada, porque pueden estar también asociados o desarrollando una enfermedad genética que los predisponga a este tipo de muerte súbita. Tienen que acudir a su cardiólogo, hacerse un electrocardiograma y una serie de pruebas que requiera el cardiólogo para definir este riesgo. Ese es el primer grupo de pacientes. El segundo grupo de pacientes serían pues aquellas personas sin ninguna enfermedad, pero que súbitamente tienen pérdida de conciencia. Los desmayos o los famosos, bueno, conocidos también como síncope. Ese sería el segundo grupo de personas que deberían visitar a sus médicos para descartar esta posibilidad. Que pueden ser, los síncopes pueden ser benignos o también puede ser el grupo de los grupos de síntomas malignos que pueden estar manifestando el inicio de esta enfermedad. Otro grupo de personas son aquellas personas que ya tienen una enfermedad en el corazón estructuralmente establecido. Personas que ya tuvieron un infarto y que quedaron con un daño o una secuela en el corazón, en donde la capacidad de contracción del corazón está muy deteriorada. Esas personas también tienen un riesgo mayor a muerte súbita. Este grupo de personas, cuando son identificados y calificados como personas de alto riesgo a desarrollar muerte súbita, tiene que evaluarse la necesidad, en caso se determine por los médicos especialistas, que son los cardiólogos y electrofisiólogos, de colocar dispositivos que ayuden a prevenir la muerte súbita, que es el
cardiodesfibrilador, como comentábamos previamente. Y por supuesto no estar sometidos a momentos de estrés, sino al contrario buscar también relajarse. Le agradecemos, doctor Richard Soto, cardiólogo de Hospitales de la Solidaridad, por esta información muy valiosa, así que preste atención a lo que ya mencionó el doctor y a tomar mucha conciencia y visitar por supuesto al médico.